La hipertensión arterial es la tensión que ejerce la sangre sobre los vasos al salir del corazón. La hipertensión arterial puede ser tomada por cualquier personal de salud y la toma se realiza en el brazo derecho o izquierdo a la altura del corazón después de haber tenido un estado de reposo por al menos 5 o 10 minutos. La tensión arterial se compone de la presión arterial sistólica y la diastólica. La presión arterial sistólica, que es la que llamamos la presión alta, es el primer registro y consiste con la presión con la cual sale la fuerza del corazón. Y la diastólica, que es el valor más bajo, refleja la tensión de los vasos. La presión arterial normal ideal es menor de 120/80. Valores superiores se pueden encontrar en condiciones normales, como por ejemplo el ejercicio o el estrés físico o emocional. Pero además de eso, tenemos una clasificación para saber qué tan alta es la presión arterial. La presión arterial normal es hasta 130/90. Posterior a eso, normal alta, llamamos aquella que llega hasta un 140 de valor de sistólica. Y la presión arterial sistólica mayor de 140 la consideramos como hipertensión arterial estadio 1. Los tipos de hipertensión arterial existen principalmente la hipertensión arterial primaria o esencial y la hipertensión arterial secundaria. La primaria o esencial es aquella en la cual no hay una causa específica, también la llamamos idiopática. Y la secundaria es aquella que se deriva de otras condiciones como por ejemplo relacionadas con el embarazo, apneas del sueño, obesidad e incluso condiciones como por ejemplo enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo principales para poseer una hipertensión arterial esencial o primaria incluyen, entre otras cosas, la historia familiar. Las personas que tienen historia familiar de hipertensión arterial tienen mayor riesgo de ser hipertensos. Si le sumamos a eso algunas otras condiciones que también lo favorecen, como por ejemplo las dietas incorrectas en las cuales se ingiera excesivamente sal, carbohidratos, el sobrepeso y el tabaquismo, son los factores principales que favorecen la hipertensión arterial. Existen además de eso otros factores de riesgo no modificables, como por ejemplo el género masculino, la edad. Los pacientes adultos mayores tienden a tener más riesgo de hipertensión arterial, pero además de eso la raza, las personas de raza negra tienen un riesgo mayor de ser hipertensos. Como causas de la hipertensión arterial tenemos condiciones como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la obesidad y las asociadas al embarazo. Además, otras condiciones coexistentes como la diabetes mellitus. Importante tener en cuenta que algunos medicamentos como por ejemplo anticonceptivos, corticoides que utilizan las personas con asma o los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes y además de eso incluso medicamentos para el resfriado común pudieran favorecer la elevación de las cifras tensionales. Fuera de los medicamentos, otras sustancias como por ejemplo el alcohol, las sustancias psicoactivas como por ejemplo la cocaína, son sustancias que también pueden elevar las cifras tensionales. Además de eso, debemos vigilar nuestro estado emocional, pues la ansiedad y el estrés también favorece la elevación de las cifras tensionales. Es importante tener en cuenta que otras condiciones pueden alterar la tensión, como por ejemplo la aterosclerosis. La aterosclerosis como factor de riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión arterial es una condición compleja que inicia desde los inadecuados hábitos de dieta, incluyendo las comidas ricas en carbohidratos, las comidas ricas en colesterol y algunas otras grasas que llamamos grasas trans. Ese tipo de grasas no se encuentran solamente en los fritos, sino también en otros alimentos como por ejemplo embutidos y algunas galletas. Es importante disminuir el consumo de estas sustancias porque de manera tardía y a largo plazo pueden causar una obstrucción del flujo de la sangre a nivel arterial que se pueda manifestar a través de cifras tensionales elevadas y un mayor riesgo cardiovascular de tener infartos. Como signos de alarma para identificar una hipertensión arterial que pudiera ser grave, hay que identificar algunos signos que sugieran gravedad. Por ejemplo, cefaleas frecuentes junto con sensación de sofocos o calor en la cabeza pueden indicar que haya unas cifras tensionales elevadas. No solo eso, la presencia de fatiga, cansancio, la disminución de la capacidad física habitual, la presencia de edemas en los miembros inferiores, también pudiera sugerir que hay una lesión de los órganos afectados por la tensión, como por ejemplo el corazón o los riñones. En ese caso, se debería asistir de manera prioritaria con su médico del programa de riesgo cardiovascular o de consulta primaria
para hacer un monitoreo de presión arterial, identificar tempranamente estas condiciones y tratarlas. ¿Cómo podemos saber si somos hipertensos? La hipertensión arterial, en términos generales, es una condición o una enfermedad asintomática. Solo se pueden llegar a percibir sus síntomas usualmente en situaciones de severidad, es decir, cuando hay un ascenso súbito y alto de su tensión. ¿Cómo se puede llegar a percibir eso? Dolor en el pecho, palpitaciones, el ritmo cardíaco alterado, la presencia de tinnitus, que es un silbido en el oído, la sensación vertiginosa o mareos. Esas son situaciones que nos deben llamar la atención para consultar al médico para hacer el seguimiento de nuestra tensión arterial. En términos generales, el tratamiento de la presión arterial consiste básicamente en los cambios de los hábitos y el manejo farmacológico, incluido principalmente en un programa de control de riesgo cardiovascular, en el cual no se busca únicamente llegar a una meta de presión arterial, sino también controlar aquellos factores que están llevando a este paciente a que sea hipertenso. Eso incluye la cesación tabáquica, es decir, dejar el consumo de cigarrillo, suspender el consumo de alcohol, reducir el peso a un peso saludable y hacer un seguimiento del tratamiento farmacológico. Los medicamentos que se incluyen para el tratamiento de la tensión arterial son medicamentos que son básicos, sencillos, pero requieren mucho juicio en su adherencia, es decir, se deben tomar a las horas indicadas y en los momentos indicados. La mala adherencia al tratamiento antihipertensivo es la principal causa de que no se controle la tensión arterial. Para saber el grado de control de la tensión arterial es recomendable hacer una monitoría continua. Por lo menos al iniciar el tratamiento se debe hacer registro de tensiones frecuentemente para evaluar el óptimo control de la tensión. Dado que los medicamentos antihipertensivos no actúan inmediatamente, es necesario hacer un seguimiento continuo. Posterior a eso, incluimos otra serie de técnicas para poder confirmar el grado de control de las cifras tensionales, que incluyen el monitoreo de presión arterial. Es un registro electrónico de las cifras tensionales que lo realiza con un dispositivo que se pone en el brazo y monitoriza la tensión en 24 horas. En ese escenario podríamos saber en qué momento del día se sube aún más la tensión. Ese tipo de exámenes son exámenes que podemos acceder a través de los programas de riesgo cardiovascular. Además de eso, debemos asegurarnos de participar activamente en el tratamiento, incluyendo la dieta y el ejercicio. Como complicaciones relevantes e importantes existen los eventos cerebrovasculares, incluyendo lo que llamamos derrames cerebrales, que son accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, las trombosis cerebrales e incluso problemas cardíacos como los síndromes coronarios, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas. Para prevenir este tipo de condiciones es importante mantener el óptimo control de sus cifras tensionales y asistir a los controles periódicos del programa de riesgo cardiovascular. Recordemos que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Los síntomas pueden ser muy mínimos. En el caso de que usted tenga factores de riesgo, como los hemos mencionado, principalmente historia familiar, y presente alguno de los signos de severidad, es recomendable que asista a su control de riesgo cardiovascular en el servicio primario de salud para identificar tempranamente este tipo de trastornos antes de sufrir alguna complicación grave como por ejemplo infartos o eventos cerebrovasculares como trombosis o derrames.